Amén. Dios siga bendiciendo a la amada iglesia del Señor. Quiero compartir con ustedes esta palabra, esperando que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, declarando esta semana donde Dios va a empezar a desatar todas ligaduras, todo lo que viene atando tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y una de las herramientas poderosas de liberación es la confesión, el arrepentimiento y el poder apartarnos de todo pecado que nos asedia, de todo pecado que nos aparta de la presencia de Dios, así como también hay enfermedades que son espirituales y que afectan a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Es importante que nosotros podamos saber que hay herramientas poderosas de liberación, y una de ellas es la confesión de los pecados, en donde uno va purificándose de todas las pasiones que hay allí en el alma, que provoca una contemplación de una situación trágica que haya pasado una persona. La liberación o eliminación de los recuerdos que alteran nuestra mente o el equilibrio nervioso en el cual nosotros vivimos constantemente. Todas esas cosas nosotros necesitamos eliminar porque alteran nuestra alma. Estaba hablando, ¿verdad?, en los audios anteriores sobre el doble ánimo. ¿Por qué? Porque el alma está dividida. El alma necesita volver a su creador. Por eso hablamos también de la bipolaridad, que es un alma dividida, afectando así totalmente a la mente. Y el 75% de las personas son bipolares. Hoy están bien y mañana no están bien. ¿Y qué trae la liberación? La liberación trae una transformación. Nosotros cada día necesitamos experimentar esa autoliberación que nosotros mismos vamos a practicar sobre nuestras vidas. Y he estado hablando mucho tiempo sobre conociendo al alma, conocernos al yo interior, al que está allí, ¿verdad? A veces con las emociones, con los sentimientos. Y he hablado que las circunstancias nos llevan a buscar más de la presencia de Dios. No es que una circunstancia va a hacer que nosotros estemos caídos todo el tiempo, no. Dios no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos soportar. Fiel es Dios que da también la salida para que nosotros podamos ser libres en todas las áreas. Dios quiere que nosotros seamos transformados por medio de Él. Y a través de eso, nuestro interior y las experiencias profundas van a ir cambiando la óptica de cómo nosotros vamos a ver las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos moldear por el Maestro, nos dejamos transformar por el Maestro. Así que la liberación de sentimientos internos genera una cadena de reacciones en el mundo emocional. Esas son técnicas, ¿verdad?, de la psicología para sanar el alma, el tema de la purificación, hablando de los bloqueos mentales, donde allí está la mente con el alma. Hay personas que totalmente bloquean partes de su mente por experiencias traumáticas que han vivido, y trae así una amnesia transitoria para poder olvidar esos dolores que ha tenido la persona. Entonces, muchas veces cuando hacemos liberaciones pedimos al Espíritu Santo que lo ayude a recordar para que esa persona pueda confesar y así poder ser libre de esa experiencia traumática. Por eso es que tenemos los formularios de liberación, donde en ese preciso momento que tú estás ayunando, que tú estás buscando la presencia de Dios, el Espíritu Santo va a traer a memoria ese acontecimiento que tú has vivido, que te ha traído un trauma, y por eso ha venido el dolor, el miedo, el pánico y circunstancias así que hacen que reacciones muchas veces emocionalmente. Y allí, ¿verdad?, hablando del doble ánimo, que te sientas así, de esta forma. Ahí vamos a compartir algunos versículos hablando también de la aflicción. Cuando nosotros estamos afligidos, no quiere decir que nosotros nos echemos a llorar y a encerrar en nuestra habitación y no querer salir más, no querer bañarnos, no querer hablar con nadie, encerrarnos totalmente en ese mundo de la depresión. No, es el tiempo en el cual nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios para que toda influencia que esté allí en nuestra alma tenga que irse, porque son espíritus demoníacos que están afectando la vida nuestra vida espiritual está siendo afectada.
Entonces hay católicos que practican la liberación, ¿cómo? Yendo a confesar, ¿verdad?, con el sacerdote. En la biología consiste desechar de manera intencional o espontánea ciertas sustancias que resultan dañinas para el organismo. Hablando también así de nuestro cuerpo que se va liberando a través de ir a defecar o ir a orinar. Cuando hay personas que pasan por liberación y son libres de espíritu de lujuria, ¿sí?, van y me dicen, no, espérenme un ratito, voy a ir al baño, necesito orinar, es porque están siendo expulsados. Al igual que cuando yo les enseño, cuando usted se ministra liberación, muchas personas eruptan, bostezan, por los poros sudan. Entonces usted le está dando una orden, porque sus palabras tienen poder y autoridad para que todo lo que esté allí en el cuerpo, en el alma, sea que salga y vaya, ¿verdad?, a las profundidades del abismo donde pertenecen esos espíritus inmundos. Amén. Y vemos en la palabra de Dios en Mateo capítulo 3 versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando así sus pecados. Que es importante que nosotros hagamos, que confesemos nuestros pecados, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Cuando nosotros confesamos ciertas cosas, nosotros podemos salir de esos lugares de cautividad. Eso nos libera de todo lo que nos da vergüenza. ¿Sí? El pecado trae vergüenza. Así que todo aquel que peca y confiesa y se arrepiente y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Y al no confesar los pecados, hay una legalidad por parte del enemigo que hace que todo lo que esté oculto le dé el derecho de poder alimentarse. Y vemos los casos de los sueños en los cuales las personas me dicen, soñé que venían a tener intimidad conmigo. ¿Y cuál es la puerta que le está dando el derecho legal al enemigo? ¿Estás viendo cosas que le desagradan a Dios? Hay puertas de pecados abiertos. Necesitamos confesar para poder ser libre de todo aquello que nos atormenta, de todo aquello que no nos deja ser libres. Y necesitamos poder hacerlo con alguien que nosotros podamos tener esa confianza de decir, yo quiero ser libre de esta área, yo voy a confesar esto que me tiene atado, que yo ya no soporto. Dice en Hechos 19:18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así que es importante la confesión para que nosotros podamos ser libres en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué peleaba Jacob con el ángel? Él peleaba por su bendición, pero él no estaba confesando de quién él era. Él había sido un impostor, un estafador, un ladrón. Le había robado la bendición de su hermano. Entonces él necesitaba confesar y decir, yo soy Jacob, yo soy un estafador. Por lo tanto, allí se le cambia el nombre por Israel. Hasta que no confieses tu bendición, no vas a, tu pecado, no vas a recibir tu bendición. Necesitamos confesar y poder ser libres. ¿Qué es lo que podemos hacer aparte de poder confesar? Buscar un cambio de vida, buscar la presencia de Dios, buscar ayunar, porque allí vamos a menguar a la carne. Vamos en Efesios capítulo 4, versículo 11 y el versículo 12. Dice la palabra del Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si vemos también la palabra perfeccionar, podemos también ponerle allí capacitar, enseñar, equipar, completar, totalmente, reparar, ajustar, hacer apto, constituir, perfeccionar, preparar, remontar, restaurar, unir. Amén. Eso es el trabajo de un ministro de Dios, el cual ayuda a la iglesia para la edificación del ministerio. Si bien hay personas que dicen, pero yo hablo en lenguas y estoy preparado, en realidad no. Yo estoy profetizando, estoy preparado para todo. En realidad no.
Si hay ciertas áreas de nuestras vidas que nosotros no estamos confesando y que le desagrada a Dios, necesitamos confesar, amada iglesia, necesitamos despojarnos de toda esa carga. Hay gente que constantemente está cansado, está débil. ¿Cuál es el área en el cual tú le estás dando al enemigo para que se alimente? Amén. Así que también podemos ver un claro ejemplo de la vida del rey David, que él necesitaba, ¿verdad?, una liberación a causa de un área específica el cual él no había podido vencer, y era el área sexual. Había un repunte, ¿verdad?, de este hombre de Dios, pero no había un tiempo de liberación, no había un tiempo en el cual él confesaba y él podía ser libre. Así que el ministro de Dios te va a reparar, el ministro de Dios te va a ayudar. Muchos creen que tienen dones y que están llenos de dones, pero eso no determina nuestra santidad y nuestra consagración y dedicación al Señor. Nosotros todo el tiempo necesitamos pasar por liberación. No importa que una persona esté llena de dones, pero esté llena de arrogancia, necesita pasar por liberación. Así que el carácter no tiene que ver con los dones, el carácter se transforma con la liberación. Hace tiempo que estamos trabajando en esta área, aproximadamente 4 años que estamos trabajando en el ministerio aquí en Paraguay. Estábamos trabajando en la Amazonía peruana, llevando la palabra como misioneros. Y Dios iba transformando nuestras vidas. En el tiempo que yo empecé a trabajar en los grupos virtuales, podía ver que el Señor también moldeaba mi carácter en ciertas áreas. Y voy a ir compartiendo aquí en este breve tema que quiero compartir con ustedes, de que toda persona, ministro de liberación, tiene que esperar que la persona confiese los pecados antes de poder practicarle una liberación. No se desgaste por personas que no confiesan sus pecados. Así que hay personas que experimentan o viven o son testigos de actos traumáticos, como por ejemplo un secuestro, un asalto, una violación, golpes, muerte. Y toda persona que ha vivido esto en alguna área de su vida fue modificado. Uno de los ejemplos que tengo mis discípulos dentro de los grupos, no voy a mencionar su nombre, constantemente, ¿verdad?, ella comenta su testimonio de liberación, que ella recibió una liberación por lo que pasó, ¿verdad?, ciertas cosas en su vida, y a consecuencia de eso ella vivió tiempos de pánico. Ella dejó los medicamentos, y doy gloria a Dios por su vida, porque ella está siendo transformada, ella está siendo cambiada. Todo lo que hay en nuestro entorno es lo que nosotros vamos a tener, ¿sí? Moisés vivía desde su nacimiento tiempos en los cuales a él le querían matar. Luego que le mata a alguien. Cuando él habla y le habla, Dios le dice, háblale a la peña. No, él le golpea. ¿Por qué? Porque él así fue, él vivió de esa forma. Pero Dios va a cambiarnos, Dios va a cambiar nuestro carácter. Dios va a hacer momentos extraordinarios en nuestras vidas y nosotros vamos a darnos cuenta del antes y el después de nuestras vidas. Vamos a Job, capítulo 10, versículo 1, en el Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Así que todo lo que nosotros hablamos evidencia lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Hay momentos en los cuales nosotros mismos nos damos cuenta de cómo está nuestra alma, de cómo está nuestro ser cargado, angustiado, afligido. Es porque necesitamos recurrir a la fuente, necesitamos recurrir al Señor. Cuando hay mujeres que todo el tiempo se están quejando de su esposo, necesitan recurrir a la fuente, despojarse de toda esa amargura que tienen en su corazón.
En segunda de Samuel 13:1 vemos también allí la historia de Absalón. Absalón divide a su padre. Eso ocurre porque él nunca le dijo a su padre lo que él sentía. Y en las iglesias pasan las divisiones cuando no hay liberación. Nos pasó a nosotros en Argentina. Esta mujer cuando hizo la división, ya ella cargaba con la amargura. Ella no dijo ninguna palabra, solamente efectuó la división. Cuando usted no confiesa, se convierte en una raíz de amargura en su corazón. Y llega un momento en el cual usted también divide. Puede ser su casa, puede ser su familia, puede ser su trabajo, puede ser su ministerio, a causa de la raíz de amargura. Silenciosamente trabaja este espíritu de división. Nosotros necesitamos confesar lo que hay en nuestro corazón. Esa amargura tiene que salir. Si nos sentamos al lado de alguien que habla constantemente amargura y todo lo que sale de su boca es que nos empieza a molestar, a perturbar. Así que, ¿por qué tú esperas que otros te digan lo que tú quieres decirle a esa persona en el matrimonio? Esperamos hasta lo último que el esposo nos diga lo que nosotros estamos esperando que él nos diga. ¿Sabes qué, mi amor? Esto no me está gustando, esto podemos cambiar de esta forma. Estoy viendo las cosas, puedes ayudarme de esta manera. Yo creo que el hablar nos va a ayudar a crecer, tanto en el ministerio como también en nuestro matrimonio. Nadie va a solucionar nuestros problemas. Hay personas que se pasan comentando en Facebook sus problemas, a sus amigas, a sus amigos. Esas personas no van a solucionar tu problema. Tú vas a solucionar tu problema allí con tu esposo, hablando, orando, clamando al Señor. Vamos en Mateo capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Así que la aflicción es parte de que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Allí estamos conociendo nuestra alma que necesita a su creador. Un momento de aflicción no es para que yo me vaya y me siente y mire una película en Netflix, que me pase la aflicción, o que yo agarre y compre un helado, que me pase la aflicción con esto, o que yo vaya, camine, me distraiga o vaya a un lugar de entretenimiento. No, ese momento de aflicción es porque necesita tu alma acercarse al creador, y la búsqueda es igual relativamente a un momento de liberación. Nuestro Señor Jesucristo allí claramente nos muestra un claro ejemplo. Va al lugar llamado Getsemaní. Entre tanto que voy y oro, le dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sabía lo que le esperaba. Ese momento de aflicción, cuando nosotros como hijos de Dios, como profetas del Señor, sabemos que viene porque nuestro espíritu sabe, porque el Padre mismo nos lo está revelando, que viene un tiempo de dolor, sí, para nuestras vidas. Me pasó así en un tiempo en el cual no sabía que venía la división a la iglesia y me sentía en gran manera afligida. Y me fui, lloré y lloré y lloré en la presencia de Dios y empecé a ver visión espiritual para que el Señor me revele lo que venía para la iglesia. Así que, amados, Dios, cuando nosotros nos sentimos afligidos en un momento específico, es porque Dios nos está llamando a que estemos en su presencia, para que Él nos ayude, para que Él nos abrace, para que Él nos consuele, para que Él nos abrigue. Y en estos días que estuve leyendo la palabra de Dios relativamente con la palabra águila, dice su palabra que Él nos envuelve bajo sus plumas, estaremos seguros.
Amén. Qué gran protección tenemos de nuestro Padre. Qué gran amor tenemos de nuestro Padre. Cuando yo no tuve el amor de mi Padre, nuestro Padre espiritual pudo darme ese amor. Nunca más sentí la falta de papá porque Dios pudo suplir esa área, ese dolor que yo tenía en mi corazón. Así que Jesús sintió debilidad, él confesó, él no se cayó, él dijo que él estaba triste, que él estaba angustiado y él recurrió a la fuente. Allí él lloró, allí él exclamó su dolor, lo que él estaba padeciendo en ese momento. ¿Y qué nosotros esperamos, amada iglesia, en el tiempo en el cual estamos pidiéndole a ustedes? Entren en este tiempo de ayuno, entren en este tiempo de búsqueda, donde Dios va a sanarte, donde Dios va a liberarte, donde Dios va a hablar contigo, donde Dios se va a acercar a ti. Es para tu crecimiento espiritual. Y vemos muchos casos de pastores que dan la espalda a sus ovejas cuando ellos así vienen y confiesan sus pecados. Asambleas de Dios donde ponen disciplina de hasta 10 años. ¿Dónde está hoy esos hermanos en ese momento de aflicción, en ese momento de dolor? Debería de alegrarse el pastor porque su oveja está confesando sus pecados. Me ha tocado dentro de los grupos virtuales donde he tenido mucha experiencia, donde Dios me ha sorprendido de una manera sobrenatural mientras predicaba la palabra de Dios. Personas adultas, no tiene nada que ver la edad, Dios mismo lo habla, no mires la apariencia. Mujeres de que me doblaban la edad, me confesaban sus pecados. Me decía el Señor, me dice que te diga, que confiese mi pecado. Y he estado tan afligida hasta que el Señor quebrantó mi vida. Y me decía que te diga lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy padeciendo. Y cuando empecé a oír, de verdad empecé a orar y empecé a clamar al Señor. Esas personas hoy están restauradas para la gloria de nuestro Dios poderoso. Así que en Marcos capítulo 15, versículo 34. Vamos a la palabra del Señor. Señor, yo siento tu presencia en esta noche. Tú eres maravilloso, Dios. Quebranta las vidas, Dios. Quebranta, Señor, los corazones. Para que cada persona, Señor, pueda ser tocado por ti. Marcos capítulo 15, versículo 34. La palabra del Señor dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Jesús exclamaba, confesaba que él se sentía abandonado. ¿Cuántas veces nos sentimos en ese momento de desespero, en ese momento de aflicción, en ese momento en el cual nuestra alma se siente de esta forma, tal vez abandonado, tal vez perseguido? Elías también sintió lo mismo cuando fue a la cueva, ¿sí? Y él no tuvo con quien allí poder confesar, pero Dios mismo habló a su vida. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 20. Glorificamos el nombre de nuestro Dios poderoso, el cual está para libertar a su pueblo, está para ayudar, para consolar, para animar. Y levantándose, vamos a hablar del hijo pródigo. Vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Confesó su falta. Me hace recordar una experiencia que yo viví en el 2016, cuando yo, ¿verdad?, me casé con mi esposo. Yo fui al Perú y luego, ¿verdad?, me quedé embarazada de mi segundo hijo. Y yo quería volver a mi país, me sentía muy angustiada, muy afligida. Yo muchas veces le decía al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que yo viva así? Y Dios permitió, ¿verdad?, que yo vuelva a mi nación.
cuando mis padres me estaban esperando en Argentina. Recuerdo que cuando yo les vi, yo les abracé y les dije, perdónenme, porque yo no les hice caso cuando me dijeron que yo no vaya. Amén. Entonces, en todo momento, cuando nosotros confesamos nuestras faltas, nosotros estamos siendo libres en todas las áreas de nuestras vidas. Y donde nosotros no hemos confesado, nosotros no vamos a poder ser libres. Necesitamos confesar por lo que sea lo más, que usted piense que sea lo más feo que usted haya vivido. Dice la palabra del Señor que aún los pecados de asesinato Dios lo perdona. Nosotros nos automaldecimos. ¿Por qué? Porque tenemos culpa por los hechos que hemos cometido. Y vemos en el libro de Job, usted puede leerlo, allí en el capítulo 3, los versículos que consiguen allí, que él estaba totalmente amargado, resentido, hasta él maldice su nacimiento, porque se sentía angustiado en gran manera. Y Dios va a poner ministros para poder liberarte. Vamos al capítulo en el cual allí visto que estaban compartiendo, de que todos dijeron que sí, ¿verdad? Se le lavó los pies a Pedro, pero en realidad no. Así que cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, Él estaba ministrándoles de todo lo que ellos habían vivido. Hay personas que me escriben y me dicen, soñé que mis pies estaban sucios, significa pecado. Bueno, todo lo que ellos vivieron, ¿verdad? Que transcurrieron o fueron en lugares donde no debían de pisar o cosas así, lugares malditos. Dios le estaba limpiando de todo eso. Así que Dios nos va a perfeccionar para el ministerio. Pedro no se dejó lavar los pies por Jesús. Él no se liberó. Vemos en Juan, usted puede leerlo allí. Lea el contexto bíblico. Más abajo le voy a poner luego de cortar este audio. Y Jesús mismo dice, el que no se deja liberar no será más mi discípulo. Él sabía quién le había de entregar y era Judas, ¿verdad? Sí, imagínense si nosotros aplicamos esto que hizo nuestro Señor Jesucristo, de que hay personas que no se dejan liberar, no van a ser más nuestros discípulos. Empezamos a ser un poco más flexibles, ¿verdad? En cuanto a lo que es también si están en otros ministerios, porque yo no puedo estar limpiando la oveja ajena. Es el trabajo del ministro, del pastor que está pastoreándote, hacer la labor de poder ministrarte. Por eso siempre hay una sujeción, hay que saber respetar las autoridades, y les hablo mucho de esto, que podamos ser personas sujetas para recibir siempre esa libertad en el nombre de Jesús. Jesús siempre esperaba que las personas confiesen sus pecados, y este era uno de los temas más importantes que resalté desde el principio, que un ministro debe de esperar que la persona confiese sus pecados, que usted no se desgaste o no se quiera hacer ver el superhéroe que usted está liberando, por más que la persona esté gritando, esté saltando, usted ya pasó 1 o 2 horas, no, tiene que ver que la persona realmente quiera ser libre. Jesús siempre buscó la confesión de la gente, y es tu pastor, como dije anteriormente, el que debería de hacerte una liberación, porque Él es el que te conoce, Él conoce tu desnudez espiritual, es el que dará cuenta de ti. Así que tiene que ser la persona correcta para que usted no sea avergonzado, porque hay personas que no saben guardar secretos de confesión. Así que oramos y doy gracias a Dios por este tiempo en el cual estas personas, Señor, los cuales hoy se ponen a la brecha, Señor, para poder orar, clamar desde el día de mañana, a buscar ese tiempo contigo, Señor, en el cual declaramos este tiempo de ayuno, que tú vas a desatar todas ligaduras del alma y de nuestro cuerpo, Señor, que nos tienen estancados, abatidos, afligidos, para que todo lo que no sea tuyo, Señor, se vaya de nuestras vidas,
Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, aquellos que siempre, Señor, están en la brecha, aquellos que siempre están obedeciendo tu palabra. Ayúdalos, Señor, en todas las áreas. Limpia sus mentes, sus corazones. Atamos a todo espíritu opresor, a todo espíritu de contraataque, represalia y venganza. Lo dejamos sin poder en tu nombre. Y declaro este tiempo, Padre, que tú, Señor, vas a sorprendernos de una manera extraordinaria. Bendecimos, Señor, tu palabra. Bendecimos tu santo y bendito nombre. Amén y amén.